sí les invito a abrir sus Biblias a Segunda de Timoteo, donde continuamos nuestro estudio en esta preciosa epístola, y nos encontramos particularmente en los versículos del 15 al 17, y a modo de introducción voy a dar lectura a estos versículos del 15 al 17. Dice así Pablo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? El versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal vez no hay en el Nuevo Testamento una descripción sobre la suficiencia de la Escritura tan específica y concreta como encontramos en este texto. Tal vez pasajes paralelos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la suficiencia de la Escritura son dos salmos, en particular el Salmo 19 del versículo 7 al fin, y el Salmo 119, 176 versículos que nos hablan en particular de la suficiencia de la Escritura. Todo lo necesario para la vida y para el desarrollo espiritual de una persona se encuentra en la palabra de Dios. La Escritura es suficiente para que el hombre de Dios, dice Pablo, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto, por supuesto, nos habla de una suficiencia absoluta. En la Escritura tenemos todo lo necesario para darnos vida espiritual. El versículo 15 ya nos dijo que nos hace sabio para salvación, nos introduce al Evangelio, nos provee la vida eterna a través de la explicación, la predicación de la palabra, y también nos hace espiritualmente completos, dice Pablo, equipados para toda buena obra. En ese instante o en esa parte está hablando de la obra santificadora de la palabra. No hay necesidad de agregados a la palabra de Dios. Toda secta falsa tuerce la Escritura, quita, añade o presenta alguna interpretación novedosa de la Escritura, le agrega a la Escritura. Por ejemplo, los mormones agregan el libro del Mormón junto a la palabra de Dios. Los de la ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni cristianismo, entre paréntesis, hablan de la ciencia y la salud como la clave para entender las Escrituras, otro volumen que se agrega a la palabra de Dios. Aún muchos evangélicos agregan profecías personales o revelaciones frescas, o sueños, o cosas tales como el Señor me dijo, a la palabra de Dios. Y todo esto es adicional a la fe, la cual nos dice el apóstol Judas en el versículo 3, que la fe fue dada una vez y para siempre a los santos, por la cual debemos contender ardientemente. La suposición entonces es que la palabra de Dios no es adecuada por sí misma y que necesita algo más. ¿De dónde viene la idea de que hay necesidad de algo más? Ciertamente no viene de la Biblia, no se encuentra ahí. Esta es una actitud intolerable para aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos. Es una noción que no tiene ningún fundamento en la Escritura. Pero por supuesto no nos debe sorprender, porque la Biblia siempre ha estado bajo ataque del enemigo, ataque intensivo. Por esta razón, nos dice Judas, debemos contender ardientemente por la fe. Y está hablando de la fe, el contenido de la doctrina. La palabra de Dios es la verdad, y el enemigo, Satanás y sus obreros, siempre tratarán de socavar y destruir la verdad, puesto que él es el padre de mentira. ¿Saben que la estrategia satánica no ha cambiado desde el comienzo? Satanás siempre ha tratado de poner dudas, y cuando logra eso, destruir la veracidad de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en Génesis 3, con que Dios dijo, duda. Sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto, no moriréis. Contradicción absoluta de lo que Dios había establecido. La estrategia es la misma. Entonces, en este pasaje de 2 de Timoteo, Pablo defiende la suficiencia absoluta de la Escritura. En el versículo 14
Pablo ya le dijo a Timoteo, o llama a Timoteo a su atención, lo siguiente, en el versículo 14 le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Bueno, en el capítulo 1, versículo 5, sabemos que él había aprendido de su abuela Loida y de su mamá Eunice, pero en particular sabemos que él había sido presentado, introducido al Evangelio por el apóstol Pablo. El versículo 10 de este mismo capítulo 3 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le está diciendo Pablo, recuerda, Timoteo, de quién lo aprendiste. Yo, el apóstol Pablo. Timoteo, le dice Pablo, lo que recibiste es la palabra de Dios. No te desvíes de ella. Persiste en lo que has aprendido y de lo cual te has persuadido, teniendo presente dos cosas. En primer lugar, que toda escritura es inspirada por Dios. Viene del mismo aliento de Dios. Su procedencia es Dios. Y después, recuerda, Timoteo, que toda escritura es útil y provechosa. Toda escritura es útil. Este es un recordatorio que a menudo necesitamos tener en presente. La escritura es útil para 5 resultados que Pablo aquí nos delinea. En el versículo 15 ya vimos la primera. La palabra es en primer lugar útil para salvación. Y estamos repasando. La última vez vimos cómo la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para llevar a una persona al conocimiento del Evangelio. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios o la palabra de Cristo, como muchas versiones nos indican. La fe no viene sino por la palabra de Dios. Es imprescindible. No hay sustitutos, debemos proclamar la palabra de Dios a los perdidos. Nada va a convencer de pecado y la necesidad de salvación, sino el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Dios. No hay sustituto. Dijimos también que la palabra de Dios es útil para enseñanza. Así comienza el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra es didascalía. Y vimos que esto se refiere no tanto al proceso de enseñanza, sino al contenido de enseñanza. Está hablando de la doctrina. La palabra de Dios es útil para darnos todo el cuerpo de doctrina necesario para vivir piadosamente. Este es el depósito de verdad del cual nos habla Pablo, particularmente a Timoteo. Ustedes recuerdan en 1 Timoteo 6:20 le dice Pablo a su hijo y siervo en la fe, guarda lo que se te ha encomendado. Está hablando del contenido de la fe. Y evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Mantente, dedícate a lo que se te ha enseñado, Timoteo. Evita todas estas cosas. Segunda Timoteo 1:13 dice, retén la norma de las palabras sanas. Está hablando de la doctrina. Que has oído de mí, dice Pablo, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos provee el contenido de doctrina necesario para ayudarnos a formar convicciones y guiarnos en toda nuestra conducta. Es como tener un depósito en el banco de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Ahí está el depósito y en momentos necesarios lo que hacemos es retiramos de nuestra cuenta los principios y verdades apropiadas para situaciones particulares. Si conocemos la palabra de Dios y meditamos en ella y es parte de nosotros, podemos usarla en momentos de necesidad, en cualquier momento. ¿Qué es lo que la Biblia me dice en cuanto a esto o lo otro? ¿Qué actitud debo tener? ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? Son preguntas que nos hacemos y si conocemos la palabra de Dios podemos dar respuesta a esa pregunta. Estaba hablando esta semana con un inconverso que me preguntaba acerca de mi profesión como pastor y entre varias preguntas me hizo la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo predicas? Estaba hablando en inglés con él.
Y le dije, bueno, entre 45 a 50 minutos. Es una persona que es religiosa, va a la iglesia, pero no está acostumbrada a escuchar 45 minutos, 50 minutos de predicación. Y me dice, eso es increíble, me dice, para hoy. ¿A quién le interesa conocer lo que la Biblia dice hoy en día? Yo creo, dice él, que para la mayoría lo que la Biblia dice es irrelevante. ¿De qué sirve? Me decía él. Le dije, bueno, para un cristiano la Biblia es de suprema importancia. Esta es la palabra de Dios, le digo, y constituye el manual por el cual nos guiamos. Para nosotros los cristianos es muy importante saber lo que Dios dice y obedecerlo. Por eso la estudiamos. Por supuesto me miró con una cara de incredulidad obvia. No está de acuerdo, pero quedó creo sorprendido. Voy a tener más oportunidades de hablar con él, gracias a Dios. La Biblia provee dirección para cada circunstancia por medio de principios y por medio de preceptos. Es el depósito, entonces, como dije, de la verdad de Dios. Ahora vamos al tercer elemento o efecto de la palabra de Dios. Ya vimos que la Biblia es útil para guiarnos a salvación, es útil para darnos enseñanza y en tercer lugar es útil para redarguir o reprender. Nos dice ahí el versículo 16. Redarguir, traduce Valera. Otras traducciones lo traducen como reprender. La palabra que Pablo usa acá es elegmos, que da la idea de confrontar a alguien con su mala conducta o su falsa doctrina. La palabra de Dios lleva a cabo un ministerio de edificación, de construcción, pero también confronta, desmenuza, reprende todo aquello que es torcido y todo aquello que es equivocado. La palabra de Dios nos reprende cuando estamos mal, apunta con convicción a lo que es pecado en nuestra vida. A menudo cuando leemos la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios enseñada, como lo hacemos aquí, sentimos su poder de reprensión. Estaba hablando con una persona esta semana que me decía justamente eso. Una y otra vez venía a la congregación y cada vez que venía sentía el peso, el dolor que la palabra de Dios causaba en mí, en mi alma. Me punzaba, me lastimaba. Por supuesto, la palabra de Dios tiene ese poder de reprender. Toca áreas de pecado en nuestra vida. Falta de santidad, insensibilidad a las cosas de Dios. La luz de la palabra ilumina áreas que todavía en nuestra alma, en nuestro corazón, están oscuras y nos vemos confrontados con la verdad. Y a menudo, como decía esta persona, esto duele, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene ese poder. De repente vemos áreas en nuestras actitudes y conductas que deben cambiar. Notamos egoísmo en nuestra vida. Notamos mal genio, vanidad, amor propio, protección exagerada de nosotros mismos, falta de amor a otros, infidelidad a Dios. Venimos a la iglesia pensando que todo está bien y un domingo venimos con nuestra Biblia ahí muy sonrientes y de repente la palabra de Dios comienza a hacernos ver que todo no está bien, que hay áreas en nuestra vida que debemos cambiar. De repente nos vemos como en un espejo y nos damos cuenta que no estamos bien, que Dios nos está confrontando con su palabra y demanda de nosotros cambios. Ustedes recuerdan un pasaje muy precioso para muchos cristianos, para todo creyente en el Señor, Hebreos 4, 12 y 13, donde el autor de Hebreos nos habla de este aspecto de reprensión de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Qué interesante, este hombre me decía que la palabra de Dios es irrelevante. La palabra de Dios, dice acá, es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, dice, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, hablando de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas
ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos describe entonces a la palabra de Dios como un arma cortante. Dice que corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una descripción vívida, ¿no es cierto?, de la obra de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros hemos experimentado en momentos, ¿no es cierto?, esa palabra de Dios que nos ha confrontado y nos ha cortado, nos ha partido. Como ya mencioné, estamos leyendo o escuchando la palabra de Dios y de repente esta viene y nos desmenuza. Nos damos cuenta de nuestro pecado, somos expuestos, como dice acá el pasaje. Dios, por medio de su palabra, desnuda nuestra alma y nos vemos por lo que somos, pecadores ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces nos creemos muy buenos, pero la palabra de Dios nos hace ver lo que somos. Por eso es que hemos dicho muchas veces que una iglesia que es fiel a predicar la palabra de Dios es un lugar donde los pecadores no pueden sentirse cómodos. La iglesia, nos dice Pablo, es la columna y baluarte de la verdad. Y tenemos un dicho en castellano, la verdad duele. La palabra de Dios, cuando nos confronta con su verdad y estamos en pecado, ¿qué sucede? Debe doler. La iglesia es el lugar que expone el pecado a través de la predicación de su palabra. Un pecador no quiere oír que él es una persona impía. A un pecador le gusta que le digan cosas lindas, que lo animen, que lo eleven. Jesús dijo, Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz, ¿se acuerdan? Y no viene a la luz para que sus acciones no sean, ¿qué?, expuestas. El pecador no quiere ser expuesto por el filo cortante de la palabra de Dios. Y como dije tantas veces, no estamos acá para que nos sintamos bien, estamos acá para confrontar a cada uno de nosotros con la verdad de su palabra. La verdad de Dios corta y expone todo lo que eres. No te puedes esconder de Dios, no podemos escondernos de Dios. La palabra reprende, convence de pecado, sacude, analiza, revela las actitudes de nuestro corazón, confronta nuestra manera de pensar. Esta es la obra de la palabra. ¿Y saben qué, mis hermanos? Tenemos que estar agradecidos a Dios, no solo por la instrucción doctrinal de la palabra, la enseñanza de la palabra, sino por su reprensión. Este ministerio de la palabra nos mantiene, ¿no es cierto?, en el surco, en el camino derecho. Gracias a Dios, entonces, por la reprensión de la palabra. Dijimos que la palabra de Dios no solo nos reprende en cuanto a nuestra conducta, sino que también nos reprende en cuanto al error. La Escritura reprende la falsa doctrina y reprende la falsa enseñanza. La palabra de Dios, por supuesto, se nos presenta como el estándar por el cual medimos toda enseñanza. Y somos llamados a entender y trazar bien, derechamente, con precisión la palabra de verdad. La palabra, por ejemplo, el mandamiento de Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, recuerdan, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, derechamente, simétricamente, la palabra de verdad. Entonces la palabra de Dios es la plomada que nos enseña todo aquello que está torcido, aquello que es falso, la falsa doctrina. Y por supuesto aquellos que enseñan falsa doctrina tienen que inevitablemente adulterar la palabra, torcerla, cambiarla, añadirle, para justificar sus enseñanzas. No hay otra forma de hacerlo. De estos individuos Pablo habla cuando escribe en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos, dice Pablo, que comercian con la palabra de Dios, trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es el mensaje del apóstol Pablo, uno que hablaba la verdad de Dios. 2 Corintios 4:2, él dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad,
nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Ese es Pablo el que habla, defendiendo su apostolado. Los falsos maestros definitivamente nunca atrasan la palabra de Dios. Nunca la cortan bien, sino que la tuercen. Inventan sus propias doctrinas. Adulteran la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces corrige el error, expone el error y lo corrige. En el Antiguo Testamento encontramos una ilustración de esto en el Salmo 119, que leímos parte de él hace unos minutos, donde el salmista dice algo tan precioso. En el Salmo en el versículo 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, que todos mis enseñadores, creo que traduce Valera. ¿Por qué diría esto el salmista? Agrega: porque tus testimonios son mi meditación. En el versículo 100, el que sigue, dice: entiendo más que los ancianos. ¿Por qué? Porque tus preceptos he guardado. La palabra de Dios nos ayuda a obtener discernimiento, entendimiento espiritual. El discernimiento no es el resultado de haber vivido muchos años. Acá el salmista dice: tengo más discernimiento que los ancianos. O sea, que el hecho de ser anciano no garantiza de que uno adquiere discernimiento y sabiduría. Hay gente madura en años que todavía, aunque cristiana, es incapaz de discernir adecuadamente porque no se han dedicado a meditar y guardar la palabra de Dios, que es lo que el salmista está diciendo. Tenemos que respetar a nuestros mayores, definitivamente, pero el ser mayor de edad no indica que uno va a ser sabio. El versículo 104 del mismo Salmo dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Ven lo que está diciendo? La palabra de Dios me ayuda a distinguir entre lo falso y lo verdadero. La palabra de Dios me da entendimiento de manera que produce en mí, dice el salmista, odio para aquello que es incorrecto, para aquello que es falso, para aquello que está errado. Entonces la Escritura reprende en cuanto a nuestra conducta equivocada y también reprende o reprueba la doctrina errada. Reprueba el pecado y reprueba el error. Ese es el ministerio de reprensión de la palabra de Dios. Pasemos a un cuarto elemento que aquí se nos menciona. Es útil para corrección, redarguir o corregir. La palabra es epanorthosis. Es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento y tiene la idea de restaurar algo a su estado original. Restaurar algo a su estado original. Es la idea de reconstrucción. La Escritura no solo expone, condena el pecado y aquello que es falso en la vida de un creyente, sino que también lleva a cabo un ministerio de reedificar, restaurar, enderezar lo torcido, levantar al caído, etc. La Biblia no solo viene y nos confronta y nos destruye con lo perverso y falso en nuestra vida, sino que nos reconstruye, nos edifica. Por ejemplo, si tu problema es el orgullo, al ser confrontado con la palabra de Dios sientes convicción en tu corazón, te duele escuchar la verdad, te ves como en un espejo, te sientes desmenuzado, pero la Biblia también te instruye en cómo puedes humillarte delante de Dios, pedir perdón por tus pecados, confesarlo y comenzar a vivir en una forma, en una manera humilde. Esto es enderezar lo torcido. Y por supuesto este proceso se puede aplicar a cualquier pecado, cualquier área de nosotros en la cual estemos débiles y necesitamos ser reconstruidos. Esto me ayuda a mí, entre paréntesis, porque el hecho de ser cristiano no implica que ya hemos obtenido la perfección, ¿no es cierto? En cuanto a nuestra conducta, actitudes, todos estamos en proceso de ser reedificados o edificados. Y el medio que Dios usa es su palabra. Y en la medida que la leemos, la estudiamos y meditamos en ella, realiza en nuestra alma un trabajo de restauración, de fortalecimiento, donde hemos sido destruidos. Qué preciosa realidad es esta, ¿no es cierto? De la palabra de Dios.
¿Has experimentado en tu vida cristiana este ministerio de la palabra? Aquellos que hemos caminado con el Señor por un tiempo podemos decir amén. Sin duda. La palabra de Dios es la herramienta, por un lado, de pulverización, la herramienta que destruye, pero por otro lado es la misma herramienta que edifica. Un martillo puede servir para destruir algo, pero también puede servir para edificar otra cosa. ¿No es cierto? Restaurar. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios, la palabra de Cristo, según Colosenses 3:16, debe morar abundantemente en nosotros. Pablo, hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice en el capítulo 20, versículo 32 de Hechos: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. La palabra de Dios es poderosa para edificar. La palabra de Dios tiene ese poder de edificación. Todo lo que necesitamos entonces se encuentra en la palabra de Dios. Doctrina, principios para la vida, reprensión cuando pecamos y nos desviamos de la verdad, y después la corrección, la cual nos restaura a una condición de santidad y servicio. Eso nos lleva al quinto elemento, y con este ya terminamos. Dice que la Escritura es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia. Este también es el lado positivo de la corrección. Una vez que hemos sido expuestos a nuestro pecado o error, la palabra comienza a corregirnos, a enderezarnos, y la palabra realiza su obra de instrucción en el camino de justicia. Y noten que cada uno de estos 4 elementos o efectos en la santificación empalman el uno con el otro. La verdad, o la palabra, deposita la verdad y te instruye en justicia. Estos son los primeros, el primero y el cuarto elemento. Pero la palabra también reprende y te corrige, el segundo y tercer elemento. Y en estos 4 elementos entonces tenemos la obra santificadora de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir instruir en justicia? Este es un concepto vital de entender. La palabra en griego es paidón. La raíz de la misma es la palabra paidea, que literalmente quiere decir niño o infante. De esta palabra obtenemos nuestro término hispano, que es pedagogía, que básicamente se refiere a la instrucción del niño, particularmente en su edad escolar. La palabra tiene la idea de instruir, de criar, de sustentar a un niño, pero a menudo la idea es de corrección a través de la disciplina, o sea, instrucción a través de la disciplina. En el capítulo 12 de Hebreos, este capítulo que nos habla de la disciplina de Dios, la mayoría de los usos de esta palabra en Hebreos 12 incorpora la idea de disciplinar. Es la misma palabra paidea, pero usada en el contexto de disciplina. Dice Hebreos 12:5, además habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, o sea, la paidea del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, en primer lugar, paidea, la misma palabra, paideoi, y azota al que recibe por hijo. Hebreos 12:7, es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no paidee o discipline? Pero si estáis sin paidea o disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. El versículo 9, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, la misma palabra, paidea, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban, paidea otra vez, por pocos días como les parecía, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, escuche, para que participemos de su santidad. Aquí está la instrucción de la palabra de Dios, la instrucción de Dios con el propósito de santidad o justicia. Al versículo 11, al presente ninguna paidea o disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por ella, les da después fruto apacible de justicia.
Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Nos está diciendo que Dios pone a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, a través de un proceso de instrucción, de entrenamiento, que incluye la disciplina. Y el propósito de esa disciplina es hacernos personas piadosas, hacernos personas santas, hacernos personas que caminamos en justicia. Padre, ¿se acuerdan la oración del Señor Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el medio de santificación, la palabra de Dios. Este es el proceso que Dios usa para disciplinarnos, guiarnos, instruirnos. Por supuesto, ese proceso de instrucciones también incluye la nutrición. Todo infante necesita ser nutrido y la palabra de Dios produce eso en nosotros. Primera de Timoteo 4:6 dice Pablo a Timoteo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra de Dios entonces es el medio de nutrición, de alimento. El Señor Jesús dijo: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o proviene de la boca de Dios. Pedro también lo dice en su primera epístola, el versículo 2 del capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí otra vez, vemos que la palabra de Dios es el medio de nutrición, el medio de crecimiento. Y dice Pedro que como cristianos debemos anhelar la palabra de Dios, así como un bebé anhela la leche. Fíjense la analogía. Un bebito anhela la leche más que cualquier otra cosa. Y si no le dan leche, la mamá va a sufrir las consecuencias y todos aquellos que están alrededor de esa criatura. O sea, es un anhelo, no así, a lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, no tengo mucha, es un anhelo intenso, y dice Pedro que todo creyente debe anhelar la palabra de Dios de esta manera. Es el medio de nutrición, el medio de crecimiento. Escuche bien, no hay crecimiento en la vida cristiana, no hay madurez y capacidad de justicia sin la palabra de Dios, es imposible. Si usted como cristiano es negligente en el estudio, la meditación, la lectura de la palabra de Dios, usted es un creyente desnutrido. Usted no está creciendo. Usted no tiene discernimiento. Usted se está empobreciendo. El tiempo que cada uno de nosotros pasemos diariamente en la palabra de Dios es lo que nos va a proveer crecimiento, nos va a dar ese crecimiento. Porque la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer, es el alimento de nuestras almas. Ustedes recuerdan el Salmo 19, versículos del 7 al 9, donde el salmista David nos dice que la palabra, o la describe por medio de 6 títulos, habla de 6 características y 6 resultados. No vamos a hacer una exposición de este pasaje, simplemente recordarles. Salmo 19, 7, la ley del Señor, dice, es perfecta, que convierte el alma. Comiencen a pensar lo que la palabra de Dios hace. Es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Fíjense los títulos que el salmista le da a la palabra de Dios. En primer lugar, le llama la ley de Dios y dice que esa ley, su característica es perfecta. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle, es suficiente. Y nos dice que el resultado de eso es que salva o restaura o convierte al alma. Es lo que Pablo nos dijo. El testimonio del Señor, el segundo título, es seguro. Otro título de la palabra, el testimonio del Señor es seguro. El resultado es que hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio en tu vida espiritual? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio más que todos tus maestros, que todos los ancianos? Conoce, medita y obedece la palabra de Dios. Los preceptos del Señor, otro título,
son rectos. No hay nada torcido en la palabra de Dios, es recto. Y el resultado es, alegra el corazón. Ustedes recuerdan en Jeremías capítulo 15, creo que es, donde el profeta dice, comí tu palabra y se alegró mi corazón. Comí tus palabras y se alegró mi corazón. La palabra de Dios trae como resultado alegría en el corazón. Otro título, el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor dice acá, el salmista es puro. Por supuesto, el resultado es alumbra los ojos, lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina lo que está oscuro. El temor del Señor, otro título, es limpio. Limpio. No hay nada de contaminación en la palabra de Dios. Y nos dice que permanece para siempre. Es buena para hoy, es buena para mañana y es buena para siempre. La palabra de Dios es la misma, no cambia. Sus efectos perduran. Y después el título final, los juicios del Señor. Dice acá que los juicios del Señor, los veredictos del Señor son verdaderos. Y son todos, ¿qué? Resultado final, son todos justos. Son justos. Lo que el Señor dice es justo. Esto es lo que hace la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Primero, nos convierte. ¿Quién llegó a los pies de Cristo sin haber sido introducido al Evangelio por medio de la palabra? Ninguno. Sí que el Señor utilizó el testimonio de alguna persona o varias personas, pero finalmente llegamos a entender el Evangelio por medio de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Entonces fuimos primeros convertidos. Dice que te hace sabio, alegra el corazón, alumbra tus ojos, permanece para siempre, es relevante para toda situación y época, y finalmente produce justicia. La palabra de Dios produce justicia. Observen algún cristiano santo, algún cristiano que realmente camina en obediencia a Dios, y les garantizo que ese cristiano es una persona que estudia, que medita, que habita en la palabra de Dios. Y como resultado, su vida es una de justicia. No hay otra posibilidad de ser justo sin la palabra de Dios. Ahora, regresando a 2 de Timoteo. La palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, puede hacerte sabio para salvación. Lo mismo que el salmista nos dice. La palabra de Dios es útil para proveer el fundamento doctrinal, la enseñanza. Es imposible vivir justamente, vivir en obediencia a Dios si no conocemos lo que Él nos dice en su palabra, en la doctrina apostólica, lo que Él nos describe en este libro. La palabra de Dios reprende, cortando, como dijimos, profundamente, revelando áreas de pecaminosidad en nuestra vida, reprendiendo aquello que es falso y aquello que es errado en nuestra vida, falsos conceptos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a menudo y en el transcurrir de los años he cambiado mi manera de pensar y he cambiado mis conceptos que antes estaban equivocados. Y no estoy hablando necesariamente de falsa doctrina, estoy hablando de conceptos que he cambiado como resultado de haber meditado y conocido y ser expuesto a la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Si siempre somos los mismos, y el único testimonio que podemos dar es el día que nos convertimos, algo malo está sucediendo. El creyente no nació para vivir en un estado infantil. El creyente fue convertido para desarrollarse. Y la palabra de Dios hace eso. Corta profundamente, revela áreas de pecaminosidad, reprende lo falso. La palabra de Dios te reconstruye y edifica y finalmente nos instruye en los caminos de justicia. Todo esto nos indica que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuán suficiente es? Bueno, el versículo 17 nos dice. Dice Pablo, a fin, o con el propósito, la meta de que el hombre de Dios sea perfecto, teleos, completo, equipado para toda buena obra. No algunas. Entonces, cuando decimos que la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, estamos diciendo exactamente lo que la Biblia declara. Es suficiente. Cuando alguien viene y nos dice que tenemos necesidad de otras cosas más allá de la palabra de Dios,
para realmente ser completos en nuestra vida cristiana? Si alguien quiere agregar algo a nuestra experiencia cristiana que va más allá de lo que tenemos en la palabra de Dios, todo lo que tenemos que hacer es regresar a este pasaje y meditar en lo que nos enseña. ¿Qué más necesitamos para ser perfectos? Dígame. Acá dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra quiere decir completo. ¿Qué más necesitamos para ser completos? ¿Qué más necesitamos para ser equipados para toda buena obra? La respuesta es obvia. Nada. Absolutamente nada. Si alguien te dice que tenés que hablar en lenguas para tener la verdad espiritual manifestada en tu vida, si alguien te dice que tenés que recibir el bautismo del Espíritu o no sos cristiano, si alguien te dice que tenés que hacer esto, experimentar lo otro, ¿saben qué? Cuando yo escucho estas cosas, veo este pasaje en blanco y negro y digo, ¿para qué necesito todo eso? ¿Para qué lo necesito? Estoy seguro que en la historia del cristianismo el Señor ha dado experiencias a algún cristiano distintas a la experiencia que otro cristiano tuvo. Soberanamente el Señor, me imagino, tiene el poder de dar a creyentes alguna experiencia particular, pero ¿saben lo que me dice la Escritura? Yo no necesito nada más de lo que está escrito en este libro para ser perfecto y para toda obra buena. Nada más. Ustedes recuerdan la narración, y con esto terminamos, la narración de Lucas 10, donde el doctor Lucas nos dice en su evangelio, comenzando con el versículo 38, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de las dos hermanas y Lázaro. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor, y noten lo que dice, escuchaba su palabra. Escuchaba su palabra. Preste atención, continúa. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, en reproche, le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Por favor, dile que se levante. Esa es la idea. Dile que me ayude. Irritada la mujer. El versículo 41 dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Por tantas cosas. ¿No es esa la descripción tuya y mía a veces? Estamos molestos y preocupados por tantas cosas. Y el Señor concluye con esta palabra. Pero una cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte y después agrega que no le será quitada. ¿Ven? La prioridad de María era escuchar la palabra de Cristo. Y todo lo demás era secundario. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner la mira en las cosas de arriba. Esta era la prioridad de María. Esta debe ser la prioridad nuestra. Estar saturados de la palabra de Cristo. ¿Qué más necesitamos fuera de esa palabra? Nada. Algunos de ustedes necesitan la palabra para ser salvos. Si no conoces a Cristo como Salvador, lee el Nuevo Testamento. Léelo hasta que estés claro en qué significa ser cristiano. Algunos de ustedes necesitan doctrina, ser instruidos en la palabra de Dios, en sus preceptos y principios. Otros necesitamos reprensión de la palabra de Dios, ser confrontados con nuestro pecado o falsos conceptos. Finalmente, algunos de nosotros necesitamos ser corregidos, enderezados, finalmente edificados e instruidos en la palabra para que crezcamos en madurez y el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios produce estos efectos. ¿Qué tiempo estás dedicando a la palabra de Dios? Hoy no es popular predicar la palabra de Dios. Muchos prefieren ir a la iglesia y escuchar un breve comentario devocional que les haga sentir bien. Cantar algunos himnos, ser entretenidos con algún número especial e irse a la casa para disfrutar el resto del día domingo. Estos son personas que necesitan sermoncitos, como una vacunita de vez en cuando que se dan. Muchos piensan
como aquel hombre de quien les hablé al principio de esta predicación, que la Biblia no es relevante para el día de hoy. Todo lo contrario es lo que la Biblia nos dice. Es relevante, es útil, provechosa. Bueno, eso es lo que muchos piensan, pero gracias a Dios que muchos cristianos alrededor del mundo todavía tienen el apetito de la palabra de Dios y desean crecer en ella, y ustedes son parte de ese remanente. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la obra poderosa de tu palabra. Por ella fuimos salvos, por ella entendemos tu verdad y somos santificados. Por ella somos reprendidos y corregidos, por ella somos guiados en el camino de justicia. Padre, danos el deseo intenso de beber esta leche espiritual, para crecer y para servirte mejor, hasta que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.